Hola, ¿cómo están, estimados participantes? Un saludo, un placer estar de nuevo con ustedes en esta hermosa y una gran jornada para trabajar el día de hoy, un simulacro de educación inicial. Entonces, vamos a estar dispuestos, bienvenidos sean todos. Vamos el día de hoy a realizar y resolver una serie de preguntas similares a las que ustedes van a encontrar en su prueba. Estas preguntas tienen que ver con todo lo que es el componente pedagógico, el componente curricular, en este caso en la educación básica, en educación inicial. Están relacionadas básicamente con procesos que podemos encontrar en este nivel de la educación, en el nivel de educación inicial. Y bueno, bienvenidos sean todos, espero por su participación, espero que ustedes pues respondan a las preguntas, formulen inquietudes que ustedes tengan con relación a el tema del cual se trata cada una de las preguntas, inquietudes con relación a las interrogantes que allí se realizan, a la formulación de cada pregunta y por supuesto a las opciones y alternativas que tienen para responder. Esto nos va a servir de práctica para ejercitarnos de cómo responder a la hora de que ustedes estén presentando, por supuesto, su prueba. Entonces, bienvenidos sean todos, espero de la participación de ustedes. Y bueno, vamos a comenzar de una vez con algunos ejercicios prácticos para resolver el examen, ¿no? Bueno, bienvenidos, vamos a comenzar. Veamos el primer ejemplo, ¿no? Ángel es un niño de un aula de 3 años. Llora, patalea, grita de manera sistemática, incluso agrediendo a otros, en algunas ocasiones a otros niños. A comienzos del año ya había mostrado ese comportamiento y sus padres no saben qué hacer. Al observar estas actitudes, la primera profesora que tuvo a cargo lo aisló para evitar que agreda a alguien o que sea agredido. Berta, la nueva profesora, quiere revertir esta actitud de Angelito. ¿Qué estrategia sería la más acertada para este caso? En este caso, veamos esta pregunta, esta inquietud y piensa antes de ver las alternativas. Esta es una de las opciones o de las sugerencias que siempre les damos para responder este tipo de preguntas, ¿no? Piensa cuál sería la estrategia que tú seguirías para revertir la actitud de Ángel, de este niño del aula de 3 años. Recordemos también que es importantísimo ubicarnos en el nivel de desarrollo cognitivo del niño. En este caso, en una etapa, por supuesto, en una etapa inicial, en una etapa de desarrollo que está pasando de una etapa sensoriomotriz a una etapa preoperacional, apenas el niño en sus 3 años, ¿no? Entonces es una etapa que requiere muchísima atención, muchísimo desarrollo motor, muchísimo desarrollo y canalización de las emociones, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estrategia seguirías tú si fuese la nueva profesora a la que le corresponde pues asumir la actitud que este niño viene siguiendo en esta aula de 3 años? Bueno, entre las alternativas de respuesta tenemos opción A, seguir la estrategia de la primera docente, es decir, aislarlo de sus compañeros para evitar que agreda a otros o sea agredido por otros niños. Opción B, realizar juegos sociales con sus pares, donde el niño exprese distintos sentimientos, mostrarle afecto y respeto con palabras y acciones. La opción C, hablar con los padres para que consulten a un especialista en control de emociones y actitudes en los niños de su edad. Y la opción D, incluir a los demás niños de su clase para que avisen a la profesora Berta de la actitud de Angelito, a fin de que tome acciones inmediatas. Entonces, ¿cuál sería de estas 4 opciones? ¿Cuál opción consideras que es la opción más acertada o la opción que pueda tomar la profesora Berta para revertir el caso, para revertir la actitud que tiene este niño? Bueno, espero sus respuestas por el chat.
Es importante, bastante importante, siempre que veamos las preguntas, ubicarnos en el nivel de desarrollo que tiene el niño. Esto nos va a dar nociones de cuáles son las actitudes, comportamientos o qué estrategias pudiésemos seguir para orientar al niño. Igualmente es muy importante considerar el contexto en el cual se está desarrollando el caso. En este ejemplo en particular, nosotros podemos ver que es un aula de 3 años en educación inicial. Y, por supuesto, siempre considerar palabras o tips que aparecen dentro del enunciado. En este caso, nosotros observamos que es importante destacar que el niño está teniendo una actitud que agrede incluso a otros niños, es decir, que es un comportamiento que está afectando al aula de clase y el clima emocional del aula. Igualmente, es importante destacar que la primera profesora aisló al niño, es decir, lo retiró del grupo con la intención de que no agreda más a los otros niños. Y, por supuesto, en este ejemplo en particular es importante destacar que la nueva profesora quiere revertir la actitud de Angelito, es decir, intentar de que Ángel deje de agredir a los otros niños, deje de mostrar actitudes de pataleo, llanto, gritos y todo este comportamiento que está teniendo el niño. Entonces, destacando estas palabras claves nos va a decir, nos va a orientar a cuál sería la opción correcta. En este caso tenemos 4 alternativas. La opción A es seguir la estrategia de la primera docente, es decir, aislarlo de sus compañeros para evitar que el niño sea agredido o que agreda a otros niños. La opción B, realizar juegos sociales con sus pares, donde el niño exprese distintas emociones, distintos sentimientos, donde el niño pueda expresar lo que le está afectando, mostrarle afecto y respeto con palabras y acciones. La opción C, hablar con los padres para que consulten a un especialista en control de emociones, algún psicólogo, algún especialista que le pueda orientar a los padres y al niño en cómo controlar las emociones y, por supuesto, las actitudes que tienen los niños de su edad. La opción D, incluir a los demás niños de su clase para que avisen a la profesora cuando el niño presente esta actitud, la actitud de Angelito. Entonces, ¿cuál sería la opción más cercana o la más adecuada? ¿Cuál sería la actitud o la estrategia más acertada en este caso de estas 4 opciones? Bueno, veo que están respondiendo muy bien, me alegra muchísimo que estén atentos a las respuestas y a las preguntas, a que analicemos, que esto nos va a permitir, nos va a orientar a la hora de presentar la prueba, nos va a orientar y nos va a decir cómo responder este tipo de preguntas y sobre todo pues tomando en cuenta el conocimiento que ya ustedes manejan, dado que hemos seguido todo un camino de formación, de preparación para poder salir con éxito de todas las pruebas que pues, se nos puedan presentar y además de eso prepararnos para nuestro ejercicio profesional, que es muy muy importante, ¿no? Bueno, en la mayoría pues ya me ha dado una respuesta. Veamos cuál es la opción correcta. Bueno, la opción correcta, en efecto, como ustedes también lo han dicho, es la opción B. En este caso, realizar juegos sociales con sus pares donde el niño exprese distintos sentimientos, mostrarle afecto y respeto con palabras y acciones. ¿Por qué esa es la opción o la estrategia más acertada en este caso? Bueno, si observamos las otras opciones nos llevan a que Angelito continúe con esa actitud. En este caso, la estrategia de la primera docente, como ustedes pueden observar en el enunciado, no fue una estrategia exitosa o una buena estrategia para poder controlar la actitud de Ángel. ¿Por qué? Porque el niño sigue presentando una actitud agresiva, una actitud de llanto, de gritos y que agrede a otros compañeros. Entonces, esta actitud, por supuesto, que
la acción que tomó la primera profesora de aislarlo no fue una estrategia adecuada porque el niño continúa presentando ese comportamiento. Entonces, Berta no puede continuar siguiendo esta estrategia porque ya está visto que no da buenos resultados. Entonces, la opción A es una opción que se puede descartar. La opción C dice que hablar con los padres para que consulten con un especialista en control de emociones y actitudes en los niños de su edad es una opción que es una acción útil, es una acción importante que se puede realizar, pero que a su vez es una acción a largo plazo, no constituye una acción inmediata dentro del aula de clase, no es una acción que podamos decir va a colaborar o a contribuir al clima emocional del aula de clase en ese momento. Incluir a los demás niños de su clase para que avisen a la profesora sobre la actitud de Angelito a fin de que tome acciones inmediatas. Es una actitud que hace que los otros niños pues continúen teniendo cierto recelo y cierto rechazo hacia el niño que tiene este comportamiento, y precisamente eso va a hacer que las emociones de este niño pues no pueda controlarlas o manejarlas. Recordemos que en la etapa de los 3 años es una etapa donde se está desarrollando y se están sentando las bases de su desarrollo emocional, y debe pues aprender a controlar las emociones. ¿Y cómo se aprende a controlar esas emociones? Precisamente mostrando afecto, respeto, con palabras y con acciones hacia la actitud que tiene el niño, hacia el niño en general. Esto realizando juegos, realizando actividades donde se involucre para que se vea y se haga sentir importante y apreciado el niño. Entonces, la opción correcta, y como ustedes mismos lo han dicho, pues es la opción B. Comenzamos muy bien, comenzamos con muy buen pie en todo este caminar de preguntas en función de la prueba que ustedes pronto van a presentar. Bueno, veamos un segundo ejemplo. Janet es una maestra del cuidado de niños de 9 a 12 meses. Planifica la siguiente capacidad. Se inicia en la práctica de hábitos alimenticios. Lleva alimentos a la boca, coge la cuchara cuando le dan de comer. Rosita, una niña de 10 meses, no quiere comer. La maestra coge la cuchara y la estimula cantando. Una llamita lleva su carguita, entra al túnel y sale vacía. La niña sonríe y empieza a comer. Janet salta de alegría y le dice: "Lo hice, lo hice". El enunciado anterior nos indica que la acción pedagógica realizada por la maestra Janet es: opción A, fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación con el medio natural y social. Opción B, no fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación con el medio natural y social. La opción C, fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación consigo mismo. O la opción D, no fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación consigo mismo. Ok, ¿qué es importante acá tomar en cuenta? Es muy importante, como ya les dije, el contexto y la edad en la cual pues, se está desarrollando el caso. En este ejemplo podemos ver que es una niña, un cuidado, o sea, un área o el espacio de niños de 9 a 12 meses. Y que tenemos una niña de 10 meses que no quiere comer, en la cual pues todo, por supuesto, la maestra está intentando lograr de que la niña coma, y lo hace a través de estímulos orales, con el canto, tomando la cuchara y llevarle la cuchara a la boca y estimulándola a través de cantos y sonrisas, donde dice lo hice, lo hice. En este caso, las opciones, las alternativas están orientadas hacia una capacidad relacionada con un área específica. ¿A qué área se relaciona o en qué área se relaciona esta capacidad? ¿Okay? Es importante tomar en cuenta que precisamente se quiere desarrollar una capacidad, es decir, una acción que el niño logre realizar, logre aprender, un aprendizaje que él está logrando. ¿Okay? Que aquí también es muy importante destacar que la niña no quiere comer. Es decir, hay una limitación,
deseo de que de la maestra desea que la niña pueda aprender a comer y que precisamente la idea de la capacidad es que ella se inicie en la práctica de hábitos alimenticios, que aprenda a llevarse alimentos a la boca, que aprenda a coger la cuchara cuando le dan de comer. Entonces, ¿cómo lograr esto si la niña no quiere comer? Bueno, ella implementó una estrategia de estimularla para que estimularla cantando, darle un estímulo oral para que ella pueda empezar a comer. Okay. ¿Cuál sería la opción correcta? Espero sus respuestas a través del chat, por supuesto de la encuesta que está allí planificada para que ustedes me den una respuesta con relación a esta pregunta, ¿no? Importante, en qué área está destacándose esta acción, esta capacidad. Fue cumplida la capacidad, la opción A nos dice que fue cumplida la capacidad planificada para el área en relación al área de relación con el medio natural y social, o no fue cumplida para la capacidad para lograr la capacidad planificada en el área de relación con el medio natural y social, o fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación consigo mismo, o no fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación consigo mismo. Tenemos dos áreas, la relación con el medio natural y social o en relación con el área de relación consigo mismo. Entonces, ¿cuál de las dos y fue o no fue cumplida en cuál de las áreas? Recuerden que la capacidad que la docente Janet quiere desarrollar se inicia en la práctica de hábitos alimenticios, se lleva alimentos a la boca, coge la cuchara cuando le dan de comer. Esa es la capacidad planificada. ¿Fue o no fue cumplida y en qué área fue cumplida? Esa es realmente la pregunta que se nos hace allí y pues por supuesto tenemos 4 opciones o 4 alternativas para dar una respuesta correcta con relación al enunciado que se presenta y donde nos indica una intención pedagógica de la docente Janet. Muy bien, ya veo que están respondiendo. Un saludo a todos los participantes, a todos los que han el día de hoy pues se han incluido en esta comunidad de aprendizaje que hemos formado para desarrollar pues muchísimo las teorías y todo el temario correspondiente a las pruebas que ustedes pues pronto van a presentar. Saludos por supuesto como siempre Consuelo, Gustavo, gusto que estés de nuevo con nosotros, Sara, Ronald, Cari, bienvenidos. Bienvenidos sean todos y bueno, me encanta que estén ustedes interactuando con nosotros a través de este medio, ¿no? Bueno, veo que la mayoría pues ya ha dado una respuesta, excelente, como siempre, ustedes pues siempre atentos y pendientes. Yo estoy muy segura que van a salir muy exitosos en su prueba. Sigan las recomendaciones que les hemos dado para presentar su prueba, ya estén preparándose para ella. Y seguramente pues saldrán muy exitosos en esa prueba porque están dando unas respuestas muy acertadas con relación a las preguntas y a los ejemplos que aquí hacemos. Veamos cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál sería el enunciado que nos indica la intención pedagógica de la maestra Janet? Bueno, la respuesta correcta, y como ustedes la mayoría pues lo han dicho, fue cumplida, es la opción C. Fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación consigo mismo. ¿Okay? Si observamos y leemos y nos detallamos el currículo y vemos las capacidades y las áreas que tenemos para la educación inicial, entendemos que realmente lo que es la práctica de hábitos alimenticios, la práctica de el poder tomar la cuchara para comer, en este caso la niña no quería comer y la maestra a través de estímulos logró hacer que la niña pueda comer y sonreír y estar satisfecha con lo que ha hecho, empezar a comer, hace que pues, sea una capacidad que está centrada en el área de relación consigo mismo. ¿Okay? Ya el área de relación con el medio natural y social es un área que está más relacionada con el entorno, con aspectos que ella pueda desarrollar y pueda tener con su ambiente social.
y con su ambiente natural, objetos, familia, ¿okay? Sin embargo, el hábito de alimentarse tiene que ver con la relación consigo mismo. Es una acción que está relacionada con el desarrollo personal, con el desarrollo y la relación que tiene el niño consigo mismo, con su propio cuidado, el cuidado de su cuerpo, su alimentación. Entonces, en este caso, la capacidad, la intención pedagógica que siguió, que tenía la profesora Janet o Miss Janet, fue cumplida para lograr la capacidad planificada en el área de relación consigo mismo, ¿okay? Y no con el medio natural y social. Entonces, excelentes sus respuestas, excelentes sus... Hay que estar muy pendientes, en este caso, en este tipo de preguntas donde nos involucra el área, hay que estar muy pendiente y entender la concepción que tiene cada área en el caso de educación inicial. En este caso, como les decía, el área de relación con el medio natural y social es un área que tiene que ver con el comportamiento que asume el niño en relación al entorno, a todos aquellos aspectos que están involucrados en su contexto, ¿okay? La escuela, la familia, los compañeros, ¿okay? Pero en el caso de la relación consigo mismo, es un área que está enfocada en la relación que tiene el niño en su cuidado personal y en los aspectos que van a desarrollarlo como persona, como ser humano. En este caso, su alimentación, allí involucra todos los aspectos relacionados con su aseo personal, con su cuidado, con su higiene. Entonces, tenemos que repasar, leer la concepción de cada área, en este caso en la educación inicial. Excelente sus respuestas, veamos un siguiente ejemplo. Los niños y niñas de 5 años del aula amor se llaman por apodos y tienen actitudes de discriminación por parte de algunas niñas hacia otras. Esta situación ha generado que existan conflictos en el aula y en algunos casos agresiones. ¿Qué debe hacer la docente para revertir esta situación? Ok, en este caso, hagamos una pausa y piensen ustedes, ¿qué debería hacer un docente de un aula de 5 años donde hay agresiones, donde se llaman por apodos y tienen actitudes de discriminación por parte de algunas de las niñas hacia otras niñas? Ok, esta situación, por supuesto, genera que el clima emocional del aula, pues se altere. No sea un clima menos, sino que hayan agresiones incluso. Entonces, ¿qué deberías hacer como docente? ¿Qué deberías hacer para revertir esta situación? Piensa por un momento. Esa respuesta o eso que tú estás pensando que tú como docente pudieras hacer, seguramente va a tener relación con alguna de las alternativas que allí van a estar planteadas. Esta recuerda que es una de las sugerencias o de las estrategias que te damos para responder este tipo de preguntas. No ver las alternativas antes de responderlas, sino que hacer una pausa y pensar, ¿qué harías tú en este caso? La respuesta que tú des seguramente va a ser cercana a alguna de las alternativas que allí van a estar previstas. Entonces, ¿qué harías tú para revertir esa situación? ¿Cómo hacer que esas actitudes, para eliminar esas actitudes de discriminación por parte de algunas niñas, incluso de agresiones entre las niñas? Hablando de un aula de 5 años, ¿ok? Y ya hay actitudes de discriminación, apodos inclusive. Entonces, ¿qué harías tú? Bueno, veamos cuáles son las alternativas que se nos proponen. Ok, opción A, una asamblea con los padres y madres de familia de los niños y niñas que han provocado las agresiones para corregir las actitudes de sus hijos e hijas. Opción B, una sesión de tutoría a partir de un cuento para luego realizar preguntas y reflexionar sobre lo leído, dramatizar y dibujar lo que más les gustó. La opción C, una asamblea con los niños y niñas sobre el problema, recogiendo sus experiencias, sus intereses, malestares y alternativas de solución, que ellos propongan las alternativas de solución a esta problemática. La opción D, conversar con todos los niños y niñas para tomar en consenso sanciones que se debe dar
las sanciones que se debe dar a los que son agresivos y usan apodos. ¿Cuál sería la opción que tú tomarías o cuál sería la acción que debe hacer la docente para revertir la situación de agresiones en el aula de 5 años? Bueno, espero sus respuestas al chat para que veamos y analicemos a profundidad pues, este tipo de preguntas que tienen que ver con el clima en el aula, la convivencia en el aula. Y veamos cuáles son esas palabras claves o esos tips, esas ideas que nos da el enunciado y que nos pueden llevar a dar una respuesta correcta, ¿no? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que los niños y las niñas de esta aula de 5 años están tomando actitudes de discriminación y de rechazo hacia otras niñas, de parte de algunas niñas hacia otras, es decir, hay un conflicto de discriminación en el aula. Ok, esto por supuesto ha generado que existan muchos conflictos, es decir, que se altere el clima emocional, el clima en el aula, en algunos casos incluso a llegar a agresiones. Entonces, ¿cuál sería la opción o lo que debe hacer la docente para revertir esta situación? La opción A, una asamblea con los padres y madres de familia, de los niños y niñas que han provocado las agresiones, ¿no? Para corregir las actitudes de sus hijos e hijas, es decir, hablar con los padres, con los representantes, con los representantes, con las madres de familia, de los niños que han provocado las agresiones, para corregir estas actitudes de los niños, de las hijas, de sus hijos e hijas. ¿Ok? O una sesión de tutoría, la opción B, una sesión de tutoría a partir de un cuento, para luego realizar preguntas y reflexionar sobre lo leído, dramatizar y dibujar lo que más les gustó. O la opción C, una asamblea con niños y niñas sobre el problema, recogiendo sus experiencias, sus intereses, los malestares y alternativas de solución, es decir, encontrar una solución entre los mismos niños y las niñas sobre el problema que están dando, que tienen y que se está presentando. La opción D, conversar con todos los niños y niñas para tomar en consenso las sanciones que se debe dar a los que son agresivos y usan apodos, es decir, tomar acciones, conversar con los niños para ver qué sanciones se le va a aplicar a los niños y a las niñas que son agresivos o que utilizan apodos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la opción, la acción que debe hacer la docente para revertir esta situación? ¿Qué sería lo que debe aplicar en primer lugar la docente pues, para revertir esta situación? Esto tiene que ver con resolución de conflictos, cómo resolver un conflicto en el aula, qué es lo primero y cuáles son las acciones que se deben tomar para resolver un conflicto en el aula. Bueno, veo que ustedes están dando sus respuestas, en este caso variadas, con relación a cuál sería la alternativa o cuál sería la opción que ustedes seguirían o qué es la respuesta correcta. En este caso, ¿qué debe hacer la docente para revertir esta situación de agresiones en el aula de clase? ¿Qué debe hacer para poder tomar acciones en función de esta situación? Bueno, varios ya han dado sus respuestas, bastante variadas el día de hoy. Ok, bueno, en este caso la opción que debe hacer la docente para revertir la situación, y recordemos un poco el esquema de resolución de conflictos, cómo se debe resolver un conflicto en el aula, cuáles son los pasos que debemos dar para resolver un conflicto en el aula. En este caso, la opción correcta es la opción C. Sí, la opción C. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es una asamblea con niños y niñas, con los niños y las niñas sobre el problema, recogiendo sus experiencias, sus intereses, malestares y precisamente planteando alternativas de solución entre los niños. Esta es una de las técnicas que se tienen, o la técnica principal que se tiene en la resolución de conflicto, o el primer paso que se debe dar a la hora de resolver un conflicto.
¿ok? Generar una asamblea con los niños, con las niñas, para que ellos puedan expresar sus emociones, expresar lo que sienten, expresar sus intereses, expresar sus inquietudes, sus necesidades, sus malestares, y de esta manera ellos puedan entender, comprender y sentir empatía por lo que está ocurriendo, comprender cuáles han sido sus errores, cuáles han sido sus debilidades, y poder subsanar ellos mismos su problema, dando entre ellos alternativas de solución. Por supuesto, estos son pasos que debemos seguir a la hora de resolver conflictos en el aula. Dentro de esta resolución de conflictos siempre debemos tomar en cuenta las opiniones, intereses, las inquietudes, las necesidades de los niños. Es el primer paso que debemos dar: conocer, entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos cuál es el malestar que se está generando en el aula, y que entre todos puedan conversar la situación para poder dar y buscar una solución democrática en el aula. Entonces, recuerden que a la hora de resolución de conflicto, la primera recomendación que se da es siempre buscar el consenso entre todos y que ellos puedan expresar sus malestares. Posteriormente podemos aplicar otras técnicas, por supuesto, como por ejemplo la opción B. A partir de allí, hablar de esas inquietudes que tienen los niños, pues hacer una sesión de tutoría a partir de un cuento, para luego realizar preguntas y reflexionar sobre lo leído, dibujar, dramatizar. Esas son acciones posteriores que se pueden dar para luego, por ejemplo, hablar con los padres. También es una sesión que se puede dar, pero posterior. El primer paso que siempre se debe dar a la hora de una resolución de conflicto es el conversar con los niños, el que ellos puedan expresar sus emociones. No aislarlos ni ignorarlos del problema, yéndonos directamente a una asamblea con los padres, sino entender y tratar de ver qué es lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Esto le genera al niño una noción de respeto hacia sus inquietudes, hacia sus emociones, y esto va a permitir que el clima emocional del aula se restablezca. Entonces, para poder revertir esta situación, la opción más adecuada, inicialmente, la primera opción que se debe aplicar, por supuesto, es una asamblea con los niños, con las niñas, sobre el problema que se está planteando, recogiendo cuáles han sido sus experiencias, qué es lo que ha pasado, ¿okay? Cuáles son sus intereses, qué es lo que les inquieta, ¿no? Los malestares, y por supuesto que entre ellos mismos planteen alternativas de solución. Entonces, excelente. Ven como en cada pregunta podemos sacar un aprendizaje nuevo, una idea nueva que nos pueda permitir no solamente salir exitosos en su prueba, sino también aplicar este tipo de técnicas en nuestras aulas de clase. Entonces, los felicito. Vámonos con la siguiente pregunta. Los niños iniciales han manifestado a Miss Mariela su interés por descubrir de qué están hechos los utensilios de cocina que utilizan las madres de casa. De qué están hechos, cómo los hacen. La Miss reconoce que ello es una oportunidad para plantearles actividades que realmente sean significativas, valorando los recursos de su zona, por lo que decide atender el enfoque intercultural. A partir de la situación descrita, ¿cuál crees que debe ser la primera actividad significativa que debería proponer Miss Mariela a sus niños? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser una actividad significativa, la primera actividad significativa que pueda proponer Miss Mariela? Bueno, veamos acá el enfoque. El enfoque que está orientado precisamente es el enfoque intercultural. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos trabajando el tema de los enfoques de aprendizaje que tiene el currículo nacional. Ojo, esto hay que repasarlo, los ejes que tenemos, la transversalidad del currículo y todos los enfoques en los cuales está sentado el currículo nacional. ¿Okay? ¿Cuál crees que puede ser esa primera actividad significativa? Opción A, indagar sobre los recursos locales que son utilizados por personas para elaborar los utensilios de cocina. La opción B, recolectar afiches que incentiven a reconocer los beneficios de la arcilla como recurso para elaborar utensilios de cocina. La opción C, invitar al aula a una alfarera para que conjuntamente con ella
y el apoyo de la Miss, los niños puedan interactuar y experimentar con ella. La opción de elaborar un manual sobre cómo confeccionar un objeto de cocina utilizando la arcilla. Ok, conociendo el contexto en un aula de inicial, pues precisamente ellos quieren descubrir de qué están hechos los utensilios de cocina que utilizan las madres en casa. Y en este caso, la Miss reconoce que esto es una oportunidad para plantearles actividades que realmente sean significativas, que realmente les dejen una experiencia bonita, una experiencia de aprendizaje. ¿Okay? Valorando, por supuesto, los recursos de su zona, es decir, atiende el enfoque intercultural. A partir de esa situación, ¿cuál debe ser la primera actividad significativa que debería proponer Miss Mariela a sus niños? Opción A, indagar sobre los recursos locales que son utilizados por las personas para elaborar los utensilios de cocina. La opción B, redactar afiches que incentiven a reconocer los beneficios de la arcilla como recurso para elaborar utensilios de cocina. La opción C, invitar al aula a una alfarera para que conjuntamente con ella y el apoyo de Miss, los niños puedan interactuar y experimentar con ella. Y la opción D, elaborar un manual sobre cómo confeccionar objetos de cocina utilizando la arcilla. Bueno, espero sus respuestas. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la opción o la primera actividad significativa que pueda aplicar Miss Mariela para que los niños pues aprendan y descubran de qué están hechos los utensilios de cocina? Algo que sea realmente significativo, la primera actividad que pueda dejarles a ellos una experiencia de aprendizaje y que pueda ser un aprendizaje significativo y que sea un aprendizaje válido para a largo plazo. Veamos qué opciones o qué tips, qué aspectos del enunciado debemos destacar. En primer lugar, es importante recordar que ella espera que la actividad sea significativa y que puedan valorar los recursos de su zona. Y que esta actividad pues atiende al enfoque intercultural. Recordemos cuál es el enfoque intercultural y qué es lo que busca el enfoque intercultural. Fíjense que porque estos son temas que es importante que los repasemos, que los leamos y que los tengamos muy presentes, muy claros, ¿no? ¿Qué es lo que busca el enfoque intercultural? ¿Ok? Y igualmente nos dice que cuál es la primera actividad significativa. Muy posiblemente estas 4 actividades sean actividades que se puedan desarrollar dentro del enfoque intercultural. De estas 4 actividades pueden ser actividades que se puedan aplicar dentro del enfoque intercultural y que son actividades que son significativas para los niños. Sin embargo, acá nos está pidiendo cuál sería la primera actividad, qué sería lo primero que debería hacer, cuál sería la primera actividad que pudiera hacer Miss Mariela y que sea significativa, en este caso para atender el enfoque intercultural y valorar los recursos de su zona. ¿Ok? A ver, espero sus respuestas, están dando unas respuestas bastante variadas. A ver, Vanessa, Consuelo, ¿ok? Gustavo, excelente, bueno, espero sus respuestas. ¿Cuál sería? Indagar sobre los recursos locales que son utilizados por las personas para elaborar utensilios de cocina. Redactar afiches que incentiven a reconocer los beneficios de la arcilla como recurso para elaborar los utensilios de cocina. Invitar al aula a una alfarera para que conjuntamente con ella y el apoyo del Miss, los niños puedan interactuar y experimentar con la arcilla. O la opción de elaborar un manual sobre cómo confeccionar objetos de cocina utilizando la arcilla. ¿Cuál sería, en este caso, las 4 opciones? Son 4 actividades que se pueden realizar, pero ¿cuál sería la primera que se debería realizar? De acuerdo a la estructura y a lo que se desea, descubrir de qué están hechos los utensilios de cocina. ¿Okay? ¿Cuál sería la primera actividad que pudiera realizar?
Y esto es muy importante, lean muy bien el enunciado porque ellos nos va a decir el orden. Fíjense que aquí tenemos 4 actividades bastante útiles para lograr el desarrollo del enfoque o del objetivo que tiene el MIS, ¿no? Indagar sobre los recursos locales, redactar afiches que incentiven a reconocer los beneficios de la arcilla, invitar al aula a una alfarera para que conjuntamente con ella y el apoyo de MIS ellos puedan elaborar, interactuar y experimentar con ella, o elaborar un manual de cómo confeccionar objetos. ¿Okay? Recuerden una cosa también, en este caso y en este tipo de preguntas, es importante, muy importante, seguir los procesos de desarrollo cognitivo. ¿Okay? Esos procesos de aprendizaje, procesos de descubrimiento. ¿Okay? ¿Cuáles son esos procesos de desarrollo cognitivo que pueden aplicarse, en este caso, en un niño de educación inicial y que puedan estar enfocados hacia esta pregunta? Bueno, vamos a dar cuál es la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es la opción C. Sí. ¿Por qué es la opción C? No es la opción A, no es todo, como les dije, todas estas opciones son opciones que son válidas y son actividades que son válidas para realizar, en este caso, para indagar sobre las actividades y cómo se puede, de qué están hechos los utensilios de cocina. Pero, ¿cuál sería la primera actividad? Y eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es el primer paso que debe dar la maestra? ¿Ok? En este caso, la opción C es la opción más adecuada para realizar como primera actividad. ¿Por qué? Porque les permite observar. Y si ustedes recuerdan los procesos de desarrollo cognitivo, dentro de los niveles de desarrollo nosotros tenemos unos niveles que van desde la observación hasta la creación, elaboración de actividades. Entonces, en este caso, invitar al aula a una alfarera para que conjuntamente con ella y con el apoyo de la MIS los niños puedan interactuar y experimentar con ella, les va a permitir al niño desarrollar ese primer nivel de desarrollo cognitivo, que es la observación, la experimentación. ¿Okay? Al ellos observar y experimentar, pueden ya pasar a un siguiente nivel de desarrollo cognitivo, en este caso, que en estas 4 preguntas pudiera ser indagar sobre los recursos locales utilizados por las personas para elaborar utensilios de cocina. Luego, una siguiente actividad, de acuerdo a los niveles de desarrollo cognitivo del niño, a esos procesos cognitivos, pudiesen, una vez que han indagado sobre esto, pudiesen redactar afiches que incentiven a reconocer los beneficios de la arcilla y posteriormente, y en un nivel más elevado de desarrollo cognitivo, ya es cuando ellos pueden elaborar o pueden crear alguna producción por parte de ellos mismos, ¿no? En este caso, la opción de elaborar un manual sobre cómo confeccionar. Entonces, aquí, en este caso y en este tipo de preguntas, sí tenemos que tener muy en cuenta esos procesos, esos niveles de desarrollo cognitivo, ¿no? Primero, observar, luego ellos puedan indagar, posteriormente la indagación les va a permitir investigar y a partir de la información allí obtenida, redactar esos afiches y por supuesto una vez que se redacten todos estos afiches ya ellos van a tener la noción clara como para poder elaborar un manual. Recordemos que estamos en un nivel de inicial y ellos deben pasar por todos esos procesos de desarrollo cognitivo. Entonces, muy atentos con esto porque y hay siempre que tomar en cuenta estos procesos en los niños. Esto es una recomendación ya para aplicar en el aula, ¿no? Tomar muy en cuenta los procesos que se dan en los niños y cómo van desarrollando esos procesos de desarrollo cognitivo, cómo van ellos subiendo cada uno de esos niveles y van alcanzando logros mucho mayores. Entonces, muy en cuenta con eso, ¿ok? Bueno, excelente, vamos con espero sus inquietudes, sus preguntas, por supuesto, que tengan por hacer, a ver cómo vamos, si les está pareciendo bien la dinámica, espero que sí, y bueno, vamos a continuar con una siguiente pregunta, ¿ok? Bueno, atentos con esta siguiente pregunta. Rosa, con la ayuda de su maestra, aprendió a agrupar los bloques lógicos teniendo en cuenta 2 criterios, color y forma. Luego la maestra pide a Rosa que agrupe otros objetos del aula utilizando sus propios criterios. ¿Qué proceso de construcción del aprendizaje ha desarrollado Rosa?
con el acompañamiento de su maestra. ¿Cuál es el proceso de construcción de aprendizaje que se da cuando el niño logra agrupar otros objetos utilizando criterios propios? Esa realmente el fondo es la pregunta. ¿Cuál sería? Opción A, problematización. La opción B, exploración. La opción C, activación. Y la opción D, transferencia. ¿Cuáles serían esos procesos de construcción de aprendizaje que ha desarrollado Rosa? Recuerden que estamos en un nivel de inicial. La niña Rosa aprendió a agrupar objetos, bloques lógicos teniendo en cuenta dos criterios, color y forma. Posteriormente la maestra le pide que agrupe otros objetos del aula, que vaya al aula o agrupe otros objetos utilizando los propios criterios. ¿Qué proceso de construcción del aprendizaje ha desarrollado la niña? ¿Ha desarrollado Rosa? Por supuesto, con el acompañamiento de su maestra. A ver, será la opción A, problematización, la opción B, exploración, la opción C, activación y la opción D, transferencia. Aspectos claves a tomar en cuenta. Ok. La niña aprendió a agrupar bloques, ¿ok? Esa es una capacidad que se da dentro de educación inicial, la capacidad para agrupar, en este caso, bloques lógicos, ¿ok? La maestra le pide a Rosa que agrupe objetos en el aula, que vaya al aula y agrupe objetos utilizando sus propios criterios. ¿Qué proceso de construcción del aprendizaje desarrollado Rosa? Es importante que agrupe objetos del aula utilizando, por supuesto, que sus propios criterios. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Para ver cuál sería la respuesta. La opción A es problematización, la opción B, exploración, la opción C, activación o la opción D, transferencia. A ver, estoy esperando por sus respuestas. Lean muy bien y piensen por unos minutos cuál sería la opción que ustedes darían como una respuesta correcta. Y tomen en cuenta lo que ya aparece en el enunciado. Y en este caso, por supuesto, como siempre, el contexto en el cual pues, nos estamos desarrollando en un nivel de educación inicial. ¿Okay? Bueno, recuerden que esta es una de las capacidades que se desarrollan a nivel inicial, la opción de agrupar bloques lógicos teniendo en cuenta criterios. Y por supuesto, pues en este caso, luego la maestra le pide a Rosa que agrupe otros objetos del aula, que vaya al aula y busque objetos y agrupe esos objetos tomando en cuenta, por supuesto, sus propios criterios. Que tome en cuenta criterios y que vaya al aula y pueda agrupar esos objetos. ¿Qué proceso de construcción de aprendizaje? Un proceso para la construcción de aprendizaje ha desarrollado Rosa con el acompañamiento del maestro. Bueno, estoy viendo bastantes y distintas opciones y analicen muy bien qué significa cada una de estas alternativas. En el caso de la opción A, la problematización. La opción B, la exploración como un proceso de construcción del aprendizaje, o la opción C, la activación, o en este caso la transferencia, la opción D, como otro proceso de construcción del aprendizaje. En este caso, ¿cuál de estos procesos ha desarrollado Rosa con el acompañamiento, por supuesto, de la maestra? Veo que hay opciones bastante diversas que ustedes están dando como respuesta. Me han dado opción B, opción A, opción C, opción D. Bueno, en este caso, ¿cuál sería la opción? La opción correcta es la opción B. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué la opción B? En este caso, por supuesto, si bien pudiese uno decir, bueno, pero es la activación o la transferencia, lo que la maestra ha inicialmente desarrollado es la exploración. ¿Por qué? En primer lugar, ella logró agrupar los bloques lógicos teniendo en cuenta criterios, dos criterios,
el color y la forma. Y luego la maestra le pide a Rosa que agrupe otros objetos, pero del aula, que vaya al aula, explore el aula y logre agrupar otros objetos. Es decir, la opción o el proceso de construcción de aprendizaje que la maestra ha logrado desarrollar es el de la exploración, que ella pueda identificar en el aula otros objetos que pueda agrupar y que agrupe esos objetos utilizando los propios criterios. Es decir, ella pueda ir al aula, meterse en el entorno, en el contexto y agrupar esos objetos de acuerdo a sus propios criterios. Entonces, en este caso, la opción correcta es la opción B, es la opción de exploración. Pareciera la opción de transferencia como una alternativa viable, pero recordemos que la transferencia sucede cuando la niña es capaz de aplicar conocimientos que se tienen a situaciones problemáticas y resolverlas, utilizando el conocimiento que se tiene. En este caso no hay una situación problemática que se está presentando, sino hay una actividad dirigida a que la niña pueda explorar el contexto, a que pueda conocer el entorno y pueda a partir de sus propios criterios agrupar bloques. Entonces allí hay esa pequeña diferencia, nos permite a nosotros responder de manera acertada. Por eso es que es tan importante conocer en qué consiste cada uno de estos procesos de construcción del aprendizaje. Por supuesto que problematización en este caso pues no se ve una relación directa con el proceso de problematización. Con el proceso de activación pues tampoco hay una relación directa como tal, pero con el proceso de transferencia quizás pudiese confundirse, pero siempre tomando en cuenta que la transferencia se da ya cuando hay una situación problemática en la cual él puede resolverla aplicando un conocimiento que se tiene. En este caso la niña lo que hacía era explorar el aula para encontrar objetos. Por eso el proceso de construcción de aprendizaje que se da allí es el proceso de exploración. Veamos un siguiente ejemplo y agradezco muchísimo la participación que están teniendo todos ustedes. La docente presenta a los niños un procedimiento para alistarse en casa e ir a la escuela. Les enseña que primero deben despertar, luego cambiarse, lavarse, peinarse y tomar desayuno. Luego pide a los niños que repitan en voz alta el procedimiento en el mismo orden y les da unas tarjetas con imágenes recortadas para que ellos peguen en el orden mencionado en una hoja. Dada la situación descrita, es evidente que, opción A, la docente promueve el aprendizaje constructivo, pues las actividades que proponen fomentan el análisis y el razonamiento de sus niños. La opción B, la docente propone actividades que estimulen la comprensión de ideas y conceptos, por lo tanto, no desarrolla habilidades de pensamiento superior en los niños. La opción C, la enseñanza está principalmente enfocada en hacer que los niños aprendan en forma repetitiva o memorística, pues las actividades no estimulan el análisis ni el razonamiento en los niños. Y la opción D, la docente no estimula el análisis o razonamiento, pues solo estimula un aprendizaje asociativo o memorístico, planteado en preguntas retóricas donde el niño afirma o niega algo. ¿Cuál sería la opción correcta? Leamos nuevamente el enunciado para tenerlo bastante claro. La docente presenta a los niños el procedimiento para alistarse a casa e ir a la escuela. ¿Ok? Les enseña que primero deben despertar, luego cambiar, lavarse, peinarse y tomar desayuno. Luego pide a los niños que repitan en voz alta, y este es uno de los aspectos claves que deben tener en cuenta, repitan en voz alta el procedimiento. Esa es la actitud o la actividad que realiza la docente. Repitan en voz alta el procedimiento que ya se les ha dado, en el mismo orden, y luego les da unas tarjetas con imágenes recortadas para que ellos las peguen en el orden mencionado, en una hoja. ¿Okay? Estos son aspectos que tienen que tener en cuenta porque nos está diciendo cuál es la actitud o la estrategia que está siguiendo la docente para lograr este aprendizaje en los niños. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, espero por sus respuestas para que analicemos las opciones y analicemos cuál es la opción o qué es lo que, dada la situación descrita, pues es evidente que la maestra qué tipo de aprendizaje está desarrollando.
En este caso nos está diciendo una opción A, que la docente promueve en el aprendizaje un aprendizaje constructivo, pues las actividades que proponen fomentan el análisis y el razonamiento de sus niños. ¿Será esta la opción correcta, de acuerdo al enunciado que se está planteado? La opción B, la docente no propone actividades que estimulen la comprensión de ideas y conceptos. Por tanto, no desarrolla habilidades de pensamiento superior en sus niños. La opción C, la enseñanza está principalmente enfocada en hacer que los niños aprendan en forma repetitiva o memorística, pues las actividades no estimulan el análisis ni el razonamiento. O la opción D, la docente no estimula el análisis o razonamiento, pues solo estimula un aprendizaje asociativo o memorístico, planteando preguntas retóricas donde el niño afirma o niega algo. ¿Cuál sería la opción? Lean detenidamente y tomen una pausa y lean detenidamente las opciones, las alternativas que tienen. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje que están utilizando o que está utilizando esta docente? ¿Cuál es la estrategia de aprendizaje que utiliza para que los niños aprendan un procedimiento en la escuela? ¿Qué es lo que está haciendo la docente? Estimular el aprendizaje memorístico o el aprendizaje constructivo o el aprendizaje asociativo, ¿ok? Que son tipos de aprendizaje que estamos viendo dentro de las alternativas. ¿Okay? Observen muy bien que las alternativas muchas veces nos van a orientar y nos van a decir cuál es el tema y cuál es el concepto que se está desarrollando, la teoría que se está desarrollando en esta pregunta. ¿Okay? Al igual que, por supuesto, esas palabras o esas ideas claves que están en el enunciado. En este caso, que le pide a los niños, o como estrategia utiliza la maestra, le pide a los niños que repitan en voz alta el procedimiento. Igualmente que peguen las tarjetitas con el orden mencionado en una hoja. ¿Qué está haciendo la maestra? ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que está siguiendo? Promueve el aprendizaje constructivo, pues las actividades que propone fomentan el análisis y el razonamiento de sus niños. ¿Será cierto esto? ¿Será que estas actividades de repetir en voz alta el procedimiento, el mismo orden y que peguen unas tarjetas en el orden mencionado en una hoja promueven el análisis y el razonamiento de los niños? O la opción B, la docente no propone actividades que estimulen la comprensión de ideas y conceptos, por lo tanto, no desarrolla habilidades de pensamiento superior en los niños. O en este caso la opción C, la enseñanza está principalmente enfocada, que podemos evidenciar, ¿no? Es que la enseñanza está principalmente enfocada en hacer que los niños aprendan de forma repetitiva y memorística, pues las actividades no estimulan el análisis ni el razonamiento. O la opción D, la docente no estimula el análisis o razonamiento, pues solo estimula un aprendizaje asociativo o memorístico, planteando preguntas retóricas donde los niños responden sí o no, o afirman o niegan algo que se les está preguntando. De acuerdo al enunciado y a la situación allí descrita, ¿cuál de estas alternativas o opciones es lo que podemos evidenciar con relación a las estrategias y las actividades que plantea la docente para aprender procedimientos? Ok. Veo que están respondiendo. En este caso, pues la mayoría me está respondiendo la opción, una opción bastante válida para este tipo de preguntas. A ver. Bueno, veamos cuál es la opción correcta. En este caso, la opción correcta, y como ustedes muy bien lo han dicho, es la opción C. La enseñanza está principalmente enfocada en hacer que los niños aprendan en forma repetitiva o memorística, pues las actividades no estimulan el análisis ni el razonamiento. Muy bien, ¿por qué es esta opción? Como ustedes pueden ver, la docente, las actividades y estrategias que realiza la docente están en repetir en voz alta, es decir, para que haya una enseñanza repetitiva, memorística, dado que las tarjetas deben pegarlas en el mismo orden. ¿Okay? ¿Por qué no es la opción A? Que la docente no promueve precisamente un aprendizaje constructivo,
dado que las actividades que se proponen allí no son actividades que están enfocadas hacia el análisis, la comprensión de ideas, el razonamiento de lo que están realizando, sino que por el contrario repiten y dan de forma memorística lo que han realizado. Entonces, en este caso, la opción correcta es la opción D. Bueno, excelente jornada la del día de hoy. Me alegrada muchísimo que ustedes pues estén participando activamente. Vamos a una siguiente pregunta rápidamente para que avancemos y podamos desarrollar todas estas preguntas que tenemos el día de hoy y que ustedes están bastante activos participando y contribuyendo con este aprendizaje. Sugerencias, comentarios también son válidos durante el chat para que aportemos ideas a todo el grupo y sigamos esta comunidad de aprendizaje relacionadas por supuesto con los temas que acá estamos tratando el día de hoy y que nos va a permitir tomar ideas para responder esta prueba que pronto ustedes van a presentar con muchísimo éxito, estoy segura. ¿Ok? La profesora Irma, veamos este caso, la profesora Irma lee a sus niños un cuento, el cuento del patito feo. Todos ustedes recordarán ese cuento, ese famoso cuento y tan hermoso cuento además. Observa que algunos reflejan en su rostro angustia y tristeza, otros lloran. Al finalizar, conversa con los niños y las niñas, permitiéndoles que expresen lo que han sentido al leer este cuento. ¿Qué capacidad del área personal social está desarrollando? Opción A. Expresa con sus propias palabras el contenido del cuento. Opción B. Toma conciencia de sus emociones. Opción C. Expresa sus deseos en una situación de conflicto. Opción D. Manifiesta sus emociones con gestos y movimientos. ¿Qué capacidad del área personal social enfocada hacia la educación inicial pues ha desarrollado o está desarrollando la maestra al leer el cuento del patito feo? Bien importante que tomemos en cuenta que los niños al leer el cuento observa que algunos niños reflejan en su rostro angustia, tristeza y otros lloran. Cuando esta actividad termina, cuando termina de leer el cuento, la maestra le pide a los niños que expresen lo que sintieron al escuchar este cuento. ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué emociones pues desarrollaron en este cuento? En este caso, ¿qué capacidad del área personal social está desarrollando? Dentro de esta área hay muchas capacidades o varias capacidades que se tienen que desarrollar. En este caso, la opción A nos dice expresa con sus propias palabras el contenido del cuento. La opción B, toma conciencia de sus emociones. La opción C, expresa sus deseos en una situación de conflicto. La opción D, manifiesta sus emociones con gestos y movimientos. Lean muy bien el enunciado y lo que allí nos dice, ¿ok? Solo lo que allí aparece, lo que allí nos dice, qué es lo que ellos evidenciaron y qué es lo que ellos pudieron evidenciar. De acuerdo al área de personal social, ¿cuál de esas capacidades se está desarrollando? Aquí es muy importante tomar en cuenta que el área personal social está enfocada, ¿cuál es el enfoque que tiene el área de personal social? ¿Okay? Que tiene que ver con la relación con los otros, con los pares. El área de personal social, en el caso de educación inicial, está enfocada hacia el reconocimiento de su persona y la relación con los demás. Cómo el niño puede relacionarse con el entorno y por supuesto con las otras personas, las personas cercanas, los compañeros, la maestra y el entorno cercano a la institución educativa y familiar. Okay. Entonces, es muy importante que siempre nos enfoquemos y tengamos muy claro el enfoque que tiene cada área de desarrollo en educación inicial. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad del área? Y por supuesto, cuáles son las capacidades que el niño debe lograr en cada una de las áreas que tiene el currículo para, en este caso, educación inicial. Bueno, ¿cuál sería la opción correcta? Ya ustedes están dando respuestas. La opción A, expresa con sus propias palabras el contenido del cuento. La opción B, toma conciencia de sus emociones. La opción C, expresa sus deseos en una situación de conflicto. O la opción D, manifiesta sus emociones con gestos y movimientos.
¿Okay? Luego de leer el cuento, los niños reflejan en su rostro angustia, tristeza y otros lloran. Al finalizar, la maestra conversa con los niños y les permite que expresen lo que han sentido. ¿Okay? ¿Cuál sería la opción? Bueno, ustedes me están dando opciones bastante variadas. Pensé que la respuesta era evidente, pero dado el área de capacidad de personal social, pero pues hay bastante diversidad en sus respuestas. Veamos cuál es la opción correcta. En este caso, lo que se espera es que el niño tome conciencia, o lo que se ha desarrollado es que el niño tome conciencia de sus emociones. ¿Por qué esta es la opción correcta? Porque una vez que ha finalizado y que la maestra ha observado la actitud de los niños, como ellos lloran, se ven tristeza, la maestra hace una pequeña conversación con los niños, toma una conversación con los niños y les permite que expresen lo que sintieron, es decir, que tomen conciencia de lo que ellos sintieron al oír el cuento. Okay. ¿Por qué no es la opción D? Manifiesta sus emociones con gestos y movimientos, porque en este caso es una capacidad, la opción de que manifiesta sus emociones con gestos y movimientos, tiene como estrategia otro tipo de actividades. Cuando la maestra planifica la opción, la capacidad manifiesta sus emociones con gestos o movimientos, en este caso las estrategias para desarrollar esta capacidad incluyen expresiones orales, dramatizaciones de los niños, incluyen movimientos o actividades donde ellos puedan decir cómo están tristes o cómo están felices, cómo es estar feliz, cómo estar triste, cómo se sienten en ese momento, moverse, dramatizar, ¿ok? Y en este caso y en el enunciado que tenemos, un enunciado bien específico, corto y específico, nos dice que solamente les permite que expresen lo que han sentido, es decir, que tomen conciencia de lo que han sentido y lo expresen. No a través de una dramatización del cuento, que pudiera ser una estrategia bien bonita para desarrollar posteriormente la capacidad de manifestar sus emociones con gestos y movimientos. ¿Okay? Dramatizar el cuento del patito feo y explicar, bueno, cómo se sienten a partir del cuento a través de gestos y movimientos. Pudiera ser una estrategia entre miles que se pueden desarrollar para lograr esta capacidad en los niños. Ustedes, maestros de inicial, que son sumamente creativos, que son brillantes en su creatividad, pues tendrán un cúmulo de estrategias para desarrollar este tipo de capacidades, estoy segura. Continuamos con una siguiente pregunta, ¿no? Desde hace una semana, Manuel, de 2 años, ya no usa pañales. Sin embargo, hoy le han pedido a la docente que se los ponga nuevamente. Si el propósito de la docente es favorecer el control de esfínteres de Manuel, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice ante el pedido del niño? Opción A. Explicar a Manuel que no puede volver a ponerle el pañal porque él ya es un niño grande y los niños grandes como él ya no los necesitan. La opción B. Decir a Manuel que si le pone el pañal, las personas lo van a tratar de nuevo como un bebé y preguntarle si quiere ser niño o bebé. La opción C, indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea y que le avise cuando esté listo para dejar de usarlo. ¿Cuál sería la opción adecuada? En este caso tenemos 3 opciones, más enfocado, por supuesto, hacia lo que sería la prueba. Las últimas pruebas que hemos visto de evaluación docente, hemos visto que han tenido 3 alternativas. Entonces tengan muy en cuenta el número de alternativas porque esto les va a brindar mucho más oportunidades para dar una respuesta correcta, ¿no? En este caso tenemos 3 alternativas. Desde hace una semana un niño de 2 años, Manuel, ya no usa pañales. Sin embargo, pues le ha pedido a la maestra que se los vuelva a colocar. La maestra pues quiere favorecer el control de esfínteres, esa es una de sus intenciones, ¿no?
favorecer ese proceso de control de esfínteres que todo niño en una edad aproximada, de acuerdo al desarrollo evolutivo y al desarrollo cognitivo de los niños, más o menos en una edad de 2 años, ellos comienzan a tener un mejor control de esfínteres, ¿no? Pues, ¿cuál de estas acciones pues, sería pertinente para Manuel, para pues, favorecer el control de esfínteres de Manuel? La opción A, explicarle a Manuel que no puede volverle a poner el pañal, porque él ya es un niño grande, y los niños grandes como él ya no usan pañales, ya no los necesitan. La opción D. La opción B, decirle a Manuel que si le pone el pañal, las personas lo van a tratar como un bebé, y preguntarle si él quiere ser niño o bebé. O la opción C, indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea y que le avise cuando esté listo para dejar de usarlo. A ver, ¿cuál sería la opción que ustedes consideran correcta? ¿Cuál sería la acción que debe tomar la maestra para favorecer el control de esfínteres del niño? Eso es lo que se busca, ¿no? Y como toda Miss, pues la idea es ir favoreciendo el desarrollo evolutivo, el desarrollo personal del niño, en sus emociones y por supuesto en sus necesidades físicas y biológicas. En este caso, por supuesto, el control de esfínteres. ¿Cuál sería la opción correcta? La opción A, explicar a Manuel que no puede volver a ponerle el pañal, porque él ya es un niño grande, y los niños grandes como él ya no lo necesitan. La opción B, decirle a Manuel que si le pone el pañal, las personas lo tratarán de nuevo como un bebé y preguntarle si quiere ser niño o bebé. La opción C, indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea y que le avise cuando esté listo para dejar de usarlo. ¿Cuál es la opción que más va a favorecer el control de esfínteres de Manuel? ¿Okay? Cuando él ya es un niño que desde hace una semana ya no usaba el pañal. Sin embargo, le ha pedido a la maestra que se los ponga nuevamente. ¿Cuál es la opción correcta? En este caso, pues ustedes me están dando respuestas bastante variadas, me han dado las 3 opciones como respuesta correcta. Bueno, vamos a analizar esas preguntas y por esa pregunta y por supuesto esas alternativas de respuesta que tenemos para ver cuál sería la acción más adecuada que nosotros podemos seguir para ayudar a un niño a tomar un control de esfínteres, ¿no? A que ellos tomen el control de esfínteres y que vayan desarrollándose de acuerdo a sus propias necesidades y sus propios intereses. Veamos, bueno, ustedes me han dado bastantes respuestas, opción A, opción B, opción C, todos me han dado respuestas distintas. Bueno, saludos de nuevo a Gustavo, Cari, Francisco, bienvenido, Vanessa, Consuelo, excelente, gracias por sus aportes, gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias por todas las respuestas que ustedes han dado. ¿Cuál sería el propósito de la docente? Es favorecer el control de esfínteres. ¿Cuál es la opción? Bueno, en este caso vemos que la opción más adecuada o la acción más pertinente que debe realizar la docente ante el pedido del niño es la opción C. Indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea y que le avise cuando esté listo para dejar de usarlo. ¿Por qué esta es la opción más adecuada o la acción más pertinente que puede desarrollar la docente para favorecer el control de esfínteres? ¿Por qué? El niño, en esta etapa de desarrollo evolutivo del niño, requiere tener seguridad. Una de las principales elementos que favorecen el desarrollo emocional del niño es tener seguridad. Si el niño le ha pedido a la docente que le vuelva a colocar el pañal, es porque durante ese proceso que estuvo sin pañal se sentía inseguro. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Se sentía inseguro, es decir, no se sentía listo, no se sintió listo para dejar el pañal. Por lo tanto, le pidió a la maestra que se lo volviera a colocar. Colocarle nuevamente el pañal y decirle al niño si desea que le avise cuando esté listo es darle seguridad en el desarrollo y en el control de sus esfínteres. Una vez que se le coloca el pañal y se le explica al niño que le avise cuando esté listo para dejar de usarlo, le estamos dando el control de sus emociones al niño, le estamos dando el control de su cuerpo al niño. Él allí, a partir de allí, va a desarrollar mucho mayor seguridad y deseo por dejar el pañal. En cambio, si le decimos al niño, en este caso, explicarle a Manuel que no puede volverle a poner el pañal porque él ya es un niño grande,
y los niños grandes como él ya no los necesitan, estamos haciendo una falsa idea en el niño, dado que pues no ponerle el pañal va a indicar el niño no se siente seguro, con toda seguridad por supuesto que el niño no va a tener control de sus esfínteres y por supuesto que va a mojar sus pantalones y su ropa. Igualmente ocurre, como decimos a Manuel, que las personas lo tratarán de nuevo como un bebé, estamos en él, y preguntarle si quiere ser niño o bebé. Estamos desarrollando la inseguridad en el niño, dado que él realmente aún no se siente preparado para dejar el pañal, por eso está pidiendo que se lo coloque. Y es importante que él vaya desarrollando sus procesos de acuerdo a la preparación que va teniendo el mismo niño. Que él vaya a cada niño es distinto. Unos pueden dejarlo antes, otros después, pero cada niño va teniendo su propio ritmo de aprendizaje, su propio ritmo para poder dejar el pañal o no. Lo importante para lograr que un niño deje el pañal es brindarle seguridad en el control de su propio cuerpo. Y esto lo vamos a lograr cuando el niño pueda avisar que él está listo para dejar el pañal. ¿Ok? Bueno, excelente. Vamos a un siguiente caso. Me ha encantado la jornada de hoy porque ha estado llena de participación de ustedes y eso es lo importante, ¿no? En este caso, tenemos un siguiente ejemplo. En el aula de 5 años se están organizando para celebrar el Día de los Abuelitos. Los niños han propuesto ir a un albergue municipal para visitar a los ancianos. Y ahora discuten respecto del programa que desarrollarán durante la visita. Hasta el momento han quedado dos opciones, dos propuestas. Representar un cuento o realizar una presentación con canciones y poesías. Los niños están divididos frente a estas dos propuestas y no logran ponerse de acuerdo. Si el propósito de la docente es promover la convivencia democrática entre los niños, ¿qué acción es pertinente que se realice a continuación? ¿Qué creen ustedes que debe hacer la docente frente a este debate entre cuál de las dos propuestas realizar en la visita a los abuelitos? Opción A, explicarles una forma de decidir con cuál de las dos propuestas se quedarán es realizar una votación y decirles que deben respetar la decisión de la mayoría. La opción B, decirles que, como no logran ponerse de acuerdo, se realizará un sorteo para elegir una de las dos propuestas y deberán acatar el resultado. La opción C, plantearles que, para elegir la propuesta, deben considerar si ésta les gustará a los abuelitos y si es posible realizarla con los materiales del aula. ¿Cuál sería la opción más adecuada cuál es la acción más pertinente para realizar a continuación? Tomen en cuenta que los niños han propuesto, ha salido de ellos la propuesta de ir a un albergue municipal para visitar a los abuelitos. Igualmente, ellos están discutiendo sobre el programa que se va a desarrollar durante la visita, de qué acciones y qué actividades van a realizar durante la visita. Y por supuesto, ante esta división de propuestas, pues lo que la docente quiere es promover la convivencia democrática. ¿Cuál sería la opción más adecuada? ¿Cuál es la acción más pertinente que se realice, que debe realizar la docente para promover la convivencia democrática en el aula y lograr un consenso entre todos? Opción A, explicarles que de una forma de decidir cuál de las dos propuestas se quedarán es realizar una votación y decirles que se debe respetar la decisión de la mayoría. La opción B, decirles que, como no logran ponerse de acuerdo, se realizará un sorteo para elegir las dos propuestas, cuál de las dos propuestas, y deberán acatar el resultado del sorteo. Y la opción C, plantearles que, para elegir la propuesta, deben considerar si ésta les gustará a los abuelitos y si es posible realizarla con los materiales que se tienen en el aula, considerar, pues, por supuesto, los recursos que se tienen disponibles para poder realizar la propuesta. ¿Cuál de ustedes como docentes, cuál de estas opciones elegirían? ¿Cuál de estas opciones, pues, creen ustedes que pueda ser la más pertinente que se realice, pues, para lograr este propósito? Okay, espero sus votaciones, sus opciones, la opción A, la opción B o la opción C. Tenemos en este caso 3 alternativas para responder. ¿Cuál sería la opción más adecuada o la opción más pertinente que puede realizar la docente para
para promover la convivencia democrática entre los niños y lograr favorecer, por supuesto, la toma de decisiones en función de los intereses y las necesidades del programa que van a desarrollar durante la visita que se tiene hacia los abuelitos. Espero sus alternativas. ¿Cuál sería la opción, la respuesta que tú darías como opción válida? Bien, bastante variadas las opciones. Vanessa, Francisco, Euler, bienvenidos. Gustavo, por supuesto, siempre atento. Y todos ustedes, por supuesto, excelente su participación y muy agradecida por estar siempre con nosotros, conectados con nosotros en esta comunidad de aprendizaje que tenemos acá. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta o la acción más pertinente? ¿Ok? Pertinente en este caso, los niños han previsto ir a un albergue de abuelitos, ¿ok? Discute con respecto a desarrollar un programa. Han visto, hasta el momento han quedado dos propuestas. Una, representar un cuento o realizar una presentación con canciones y poesías, ¿ok? Los niños están divididos frente a estas dos propuestas y no logran ponerse de acuerdo. Y el propósito de la docente es promover la convivencia democrática entre los niños. ¿Cuál es la acción más pertinente? Que realice la docente a continuación para que ellos puedan pensar cuál de las opciones sería la más correcta o cuál de las dos actividades sería la más adecuada para realizar. A ver, como docente, ¿qué harías? Opción A, explicarle a los niños que una forma de decidir de cuál de las dos propuestas quedarán es realizar una votación y decirles que se debe respetar la decisión de la mayoría. La opción B, decirles que como no logran ponerse de acuerdo, se realizará un sorteo para elegir una de las dos propuestas y que deberán acatar el resultado. O la opción C, plantearles que para elegir la propuesta deben considerar, ¿ok?, si esta les gustará a los abuelitos y si es posible realizarla con los materiales que se tienen disponibles en el aula. ¿Okay? Ok, veamos cuál es la opción correcta. En este caso, la opción C. Y ustedes no han respondido a la opción C. Y veamos por qué es la opción C. ¿Cuál es la acción más pertinente que se realice? Para poder ejecutar cualquier actividad y cualquier acción y cualquier estrategia, debemos considerar primeramente los recursos que tenemos disponibles. De nada vale realizar una votación, de nada vale hacer un sorteo si la opción que se tiene no es viable. Si la opción que se tiene o la propuesta que se tiene no es viable, dado que pues a los abuelitos no les va a gustar o no tenemos los recursos para realizarlos. Entonces, la opción C nos dice que la acción más pertinente es plantearles que para elegir una propuesta deben considerar, en primer lugar, las alternativas que se tienen y a quién está dirigido el proyecto. ¿Ok? En este caso, si les gustará a los abuelitos, cuál de las dos propuestas les gustará más, analizar ese contexto en el cual se va a desarrollar la actividad que van a ejecutar y, por supuesto, si tenemos los recursos disponibles en el aula. ¿Okay? ¿Qué tenemos en el aula? De esta manera podemos descartar una de las dos alternativas de manera analizada, pensada en función del beneficiario y en función de los recursos que se tienen disponibles en el aula. Entonces, esta es la acción más pertinente para que entre todos, pues por supuesto, puedan realizar un consenso y llegar, por supuesto, a un acuerdo sobre cuál es la opción y la alternativa más viable para realizar con los abuelitos. O sea, excelente, felicitaciones a todos por esta jornada tan bonita que hemos trabajado el día de hoy. Veamos una siguiente alternativa, un siguiente ejemplo, una siguiente propuesta. Pablo es un niño de 5 años que se desplaza en silla de ruedas. Viene trasladado de otra institución educativa. La docente busca preparar el grupo para recibirlo, por lo que reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día. Respecto del momento de salir al patio de juegos, ¿qué indicación es pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo?
¿Cómo podemos, qué acción es pertinente previa a conversar con los niños, interactuar con los niños? ¿Qué actividades puede realizar? ¿Cómo puede la docente preparar al grupo para recibir a Pablo, que es un niño que se desplaza en silla de ruedas? Es importante, ¿no? Opción A. Como Pablo no puede caminar, no podrá jugar con ustedes. ¿Qué le parece si lo acompañamos durante el recreo por turnos? La opción B. Pablo tiene dificultades para caminar, por eso hay que pensar en juegos fáciles para que él pueda jugar cuando salgamos al patio. La opción C. Pablo puede ir de un lado al otro en su silla de ruedas como él quiere. Entonces, él puede jugar con nosotros desde su silla, sentado en el piso y otras formas más. ¿Cuál sería la opción o cuál sería la indicación que debe darle la docente a los niños para poder interactuar con Pablo y que se sienta parte del grupo al momento de salir al patio de juegos? ¿Cuál creen ustedes que sería la indicación? ¿Cuál es la indicación más adecuada que puede la maestra darle a los niños para lograr esta inclusión de un niño que se desplaza en silla de ruedas y que viene precisamente trasladado de otra institución educativa? Que se espera pues que se genere un clima ameno en función de la discapacidad que viene con el niño para poderse trasladar o para poderse mover. La opción A, como Pablo no puede caminar, no podrá jugar con ustedes. ¿Qué les parece si los acompañamos durante el recreo por turnos? Opción B, Pablo tiene dificultades para caminar, por eso hay que pensar en juegos fáciles para que él pueda jugar cuando salgamos al patio. O la opción C, Pablo puede ir de un lado al otro en su silla de ruedas como él quiere. Entonces, él puede jugar con nosotros desde su silla, sentado en el piso y de otras formas. Es importante tomar en cuenta que la docente está preparando a los niños para recibir a Pablo, ¿ok? Y que decide conversar con los niños acerca de cómo van a actuar, cómo se van a relacionar con Pablo en las distintas actividades. Y sobre todo, al momento de salir al patio de juego, ¿qué indicaciones o qué palabras que le puede decir la docente pertinentes, ¿no?, que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo dentro de las actividades cotidianas que se realizan durante el patio de juego, ¿no? En este caso, la opción A, como Pablo no puede caminar, no podrá jugar con ustedes. ¿Qué les parece si los acompañamos durante el recreo por turnos? O la opción B, Pablo tiene dificultades para caminar, por eso hay que pensar en juegos fáciles para que él pueda jugar cuando salgamos al patio. O la opción C, Pablo puede ir de un lado al otro en su silla de ruedas como él quiere, entonces él puede jugar con nosotros en su silla, sentado en el piso y de otras formas. ¿Cuál sería la opción más adecuada? Bueno, vamos a hacer una pausa. Piensen ustedes cuál es la respuesta. La opción correcta o la indicación pertinente para que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo es la opción C. Pablo puede ir de un lado al otro en su silla de ruedas como él quiere. Entonces él puede jugar con nosotros desde su silla, sentado en el piso y de otras formas más. Esto es darle al niño, darle a entender a los niños que el Pablo puede desarrollar con casi total normalidad durante el desarrollo de los juegos, que su limitación o que su capacidad, el no poder caminar y desplazarse en una silla de ruedas no limita sus actividades en el área escolar, sus actividades en los juegos, y que por el contrario pues él necesita jugar y desplazarse como todos los niños. Caso que la opción A y la opción B pues precisamente no favorecen la inclusión de Pablo porque están limitando sus actividades, las actividades que Pablo pueda desarrollar normalmente en el aula de clases y en el patio de juegos. Entonces, es darle a entender al niño que Pablo, que es un niño que se desplaza con sillas de ruedas, puede desplazarse normalmente como él quiere y que además pues, puede jugar tranquilamente con todos desde su silla, o también puede hacerlo sentado o de alguna otra forma. Lo importante es que ellos no vean como una limitación o que lo rechacen dado que usa una silla de ruedas, por el contrario, que es su manera de desplazarse. Entonces, excelente la participación de todos ustedes, muy agradecida. De verdad que ha sido una jornada bastante provechosa, bastante
de bastante aprendizaje, donde pudimos observar distintas preguntas relacionadas con diferentes temas que están pautados para la prueba que ustedes van a presentar. Y no solamente esto, sino que además pues, nos ha permitido retomar aspectos, conocimientos, teorías que están enfocadas hacia la educación inicial y que debemos pues siempre tomar en cuenta a la hora de planificar nuestras sesiones, nuestras actividades, nuestras estrategias de clase. Entonces, todas estas preguntas, pues mi sugerencia, como siempre, repasen, estudien, fórmense cada día más, sigan practicando porque pues es importante que ustedes pues sigan desarrollándose y sigan preparándose no solamente para la prueba sino para su ejercicio profesional. El docente es un constante aprendiz, entonces debe estar en continuo aprendizaje, en continua formación. Y bueno, aquí estamos por supuesto como siempre para brindarles a ustedes pues toda la formación y la capacitación que podamos contribuir, con la que podamos contribuir en su formación profesional. Muchísimas gracias, de verdad. Recuerden que no hay fórmulas secretas para el éxito. El éxito es el resultado de tu preparación, del trabajo duro y de aprender de los errores. Un constante aprendizaje. Si queremos lograr el éxito es importante tener una disciplina. El éxito es ese resultado de una preparación constante, de un trabajo, de un esfuerzo diario y por supuesto de que cada vez que tengamos un error sea un momento para aprender. Entonces, muchísimo éxito, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en una siguiente sesión, por supuesto, para continuar este tipo de ejercicios en función del aprendizaje y de la formación cada día mayor para cada uno de ustedes, estimados docentes. Muchísimo éxito, muy feliz día y bueno, muchísimas gracias por la participación de todos ustedes.